¿Y si la revolución africana más poderosa empezó con solo 9 palabras? ¿Y si, en tan solo un instante, el continente olvidado por siglos decidió por fin reclamar el derecho a escribir su propia historia? Este es el relato de cómo una frase sencilla se transformó en la chispa de una de las mayores revoluciones de nuestro tiempo. Prepárate. Aquí no solo hablamos de política o economía, hablamos de dignidad, futuro y esperanza. Imagina este escenario. Estados Unidos, la mayor potencia económica del planeta, impone aranceles despiadados sobre productos esenciales de África. Oro, algodón, cacao. 3 pilares de riqueza y esperanza para millones de africanos. Washington repite su estrategia de siempre: castigar, presionar y esperar la resignación africana, mientras miles de millones en ingresos y sueños se desvanecen. Esta táctica, tan antigua como la propia relación entre África y Occidente, ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva del continente, recordando a todos los días del colonialismo y el neocolonialismo, donde las decisiones que marcaban el destino africano se tomaban en despachos lejanos, sin voz para quienes más sufrían sus consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en Ghana durante la década de los 80. En aquel entonces, el país dependía casi enteramente de la exportación de cacao, y una simple decisión de aumentar aranceles en Europa significó la ruina para decenas de miles de agricultores. Las escuelas cerraron, los hospitales se quedaron sin recursos y pueblos enteros emigraron en busca de oportunidades. El poder de los aranceles no es solo económico, es profundamente humano. Pero de repente, una voz inesperada rompe el guión. Desde un país que muchos llamaban pequeño e irrelevante, surge Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso. Frente al mundo, declara: África ha terminado de arrodillarse. 9 palabras que atraviesan fronteras, sacuden despachos y encienden las redes sociales. Esta frase, pronunciada con firmeza y sin titubeos, se convierte en símbolo de una ruptura histórica. No es solo un mensaje de desafío, es un grito de dignidad, recordando a otros momentos históricos donde palabras simples cambiaron el rumbo del mundo, como cuando Nelson Mandela proclamó que la mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse siempre. Para algunos fue solo una frase. Para millones, significó la ruptura con siglos de sometimiento. No era una simple respuesta a la Casa Blanca, era un desafío directo a la historia de dominación y dependencia. Cuando un líder africano responde con dignidad en lugar de miedo, defiende no solo a su país, sino que inspira a todo un continente a repensar su lugar en el mundo. Es una escena que recuerda a la famosa Declaración de Independencia de India, cuando Gandhi, con una simple marcha y sin armas, desafió el dominio británico e inspiró la descolonización de medio planeta. La reacción fue inmediata. Desde Burkina Faso hasta Nigeria, de Dakar a Nairobi, la gente salió a las calles y las redes vibraron con un mensaje unificado: basta de ceder ante amenazas extranjeras. Lo que comenzó como castigo económico se convirtió en símbolo de unidad y orgullo. Era la señal de que el tablero global estaba cambiando, y África ya no aceptaría que su destino se decida en otro continente. En los mercados de Lagos, los comerciantes colgaron pancartas con frases como «África de pie». En universidades de Addis Abeba, los estudiantes debatieron durante horas sobre el significado de la resistencia. Y en las radios rurales de Mali, los ancianos recordaban las viejas historias de lucha por la libertad, comparando este momento con las batallas por la independencia de los años 60 y 70. Sin embargo, la apuesta era arriesgada. Si África no respondía, perdería no solo miles de millones en ingresos y empleos, sino también la capacidad de negociar con dignidad y proteger su soberanía. El riesgo era quedar atrapada en el ciclo de dependencia, sin fuerza para desafiar a quienes siempre dictaron las reglas. Ejemplos sobran. Bastaría recordar cómo, en el pasado, la imposición de sanciones económicas dejó a países como Zimbabue o Sudán sumidos en el aislamiento y la pobreza extrema, obligando a generaciones enteras a vivir bajo la sombra del miedo y la escasez. Entonces, ¿cómo logró un gesto de Burkina Faso transformar la frustración en ola de unidad continental?
¿Qué hay realmente detrás de este desafío? Para entender cómo estas palabras encendieron una revolución, hay que mirar más allá de los titulares. El contexto es tan crucial como la valentía de quien se atrevió a hablar. Durante décadas, el manual no cambiaba. Presión, sumisión y dependencia. Occidente aplicaba una fórmula sencilla para mantener a África bajo control, y cuando las palabras perdían fuerza, los aranceles se convertían en látigos invisibles. Cada vez que la diplomacia fracasaba, la economía tomaba el relevo, y millones lo pagaban con sus vidas y su futuro. Un simple arancel del 15% sobre los textiles africanos podía evaporar más de 1.200 millones en exportaciones. No eran cifras abstractas. Tras cada número había miles de empleos, familias y comunidades enteras cuya supervivencia dependía de ese flujo comercial. Los aranceles no apuntaban a lujos, sino al oro, al algodón y al cacao, pilares vitales para los hogares y presupuestos africanos. Imagina a una madre en Costa de Marfil, cuyo sustento depende de la venta diaria de cacao. Un incremento repentino en los aranceles puede significar que sus hijos no vayan a la escuela ese año. El caso del cacao era emblemático. Más de 3 millones de agricultores veían peligrar su única fuente de ingresos por decisiones tomadas al otro lado del océano. El mensaje resultaba brutal. La prosperidad africana podía desaparecer con un solo trazo de pluma en Washington o Bruselas. Es un ciclo repetido en la historia africana, como cuando en Sudáfrica, durante el apartheid, las sanciones internacionales llevaron a una crisis económica profunda, pero también fueron utilizadas para forzar cambios políticos. Sin embargo, la diferencia aquí es que el poder de decisión no estaba en manos africanas. Pero la cuestión no era solo económica. Detrás de esa estrategia siempre existía algo más perverso: debilitar el poder de negociación africano y sembrar la división entre países vecinos. África era forzada una y otra vez a competir internamente por migajas, imposibilitando cualquier unión regional genuina. Basta recordar la historia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que en múltiples ocasiones se vio fragmentada por presiones externas, impidiendo que se consolidara como una fuerza efectiva en la escena internacional. Detrás de todo esto latía una mentalidad persistente e invisible. La creencia occidental de que la economía podía funcionar como una correa silenciosa, una cadena sin barrotes, diseñada para mantener a África en un ciclo perpetuo de dependencia. No solo se trataba de perder cifras en las balanzas comerciales, sino de perpetuar la fragmentación y cerrar las puertas a cualquier prosperidad real. Históricamente, esto se observa en el patrón de dependencia de materias primas, donde África exporta recursos sin valor agregado y luego importa los productos manufacturados a precios mucho mayores, perpetuando el déficit y la pobreza estructural. Si la historia se repite, el destino de África seguirá siendo el de la dependencia y la pobreza programada, siempre a la espera de permisos foráneos para decidir su propio futuro. Pero, ¿y si esta vez el ciclo se rompe? ¿Y si, como ocurrió en América Latina con el movimiento de los no alineados en los años 70, África logra construir una voz conjunta y desafiar el orden impuesto? Entonces ocurrió lo inesperado. La negativa firme de Burkina Faso y la ola que desató en todo el continente marcaron el primer paso hacia una nueva era. Este acto de desafío, similar al no rotundo de Grecia ante el ultimátum de sus acreedores en la crisis financiera europea, mostró que a veces el mayor poder reside en la voluntad de resistir, aunque el costo inmediato parezca alto. El liderazgo de Ibrahim Traoré no solo desafió la lógica de la sumisión, sino que encendió una chispa de unidad y esperanza en África. La pregunta ahora es: ¿puede este acto de resistencia transformar el destino de todo un continente? La respuesta depende de la capacidad de África para sostener la presión y convertir la resistencia en una estrategia de largo plazo, aprendiendo de errores pasados y construyendo nuevos caminos. Cuando un solo país se atreve a decir no, el equilibrio mundial se tambalea. Ejemplos históricos abundan. Cuando Cuba, en 1962,
desafió el embargo estadounidense, el mundo entero observó cómo un pequeño país podía alterar el tablero global. Lo mismo ocurrió cuando Vietnam resistió la invasión estadounidense durante la Guerra Fría, demostrando que la dignidad y la resistencia pueden ser armas más poderosas que cualquier arsenal militar. La noticia voló de un rincón a otro del planeta en apenas unas horas. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, rechazó los aranceles de Estados Unidos sin titubear ni negociar. Llamó al castigo chantaje disfrazado de economía y desafió, con voz firme, la costumbre de ceder ante la presión extranjera. Para Washington era un trámite, apretar, esperar su misión y ver a África ceder ante la amenaza de perder miles de millones en exportaciones. Pero esta vez, la historia cambió. Traoré no parpadeó. El mensaje fue contundente. África está cansada de inclinar la cabeza. Traoré defendía algo más grande que su país. Era la dignidad de todo un continente. Y la resistencia de Burkina Faso no fue un grito solitario. En menos de 72 horas, 34 naciones africanas alzaron la voz, firmaron pactos de solidaridad y comenzaron a reorganizar alianzas comerciales a una velocidad inédita. Lo que Estados Unidos esperaba como una rebeldía aislada, se transformó en un rugido colectivo. En ciudades como Abiyán, Maputo y Luanda, los líderes políticos y empresariales se reunieron de urgencia para redefinir sus estrategias, conscientes de que el momento exigía audacia y visión. Los ministros de Comercio no dudaron. En menos de 3 días, el 95% del comercio interno africano quedó protegido a través de rutas alternativas y fondos comunes diseñados para amortiguar el golpe. El bloqueo, pensado para castigar, terminó por forjar lazos más sólidos y convirtió la amenaza económica en símbolo de resistencia política. Esta reacción recuerda a lo ocurrido en Asia durante la crisis financiera de 1997, cuando países como Malasia y Corea del Sur crearon mecanismos alternativos para resistir la presión del Fondo Monetario Internacional y los mercados internacionales. La reacción superó el ámbito diplomático. Las bolsas del mundo entraron en turbulencia. Subieron los precios del cacao, el algodón y el oro, pilares de la economía africana. Los especuladores intentaron anticiparse, pero el mensaje global fue claro. África ya no es simple proveedora. Ahora, reclama su lugar como protagonista. Los medios internacionales, desde Londres hasta Tokio, dedicaron portadas enteras al fenómeno africano, analizando el impacto de este nuevo despertar en el equilibrio de poder mundial. Por primera vez, la Unión Africana pasó del discurso a la acción. La solidaridad se volvió tangible. Creación de fondos de respaldo, aceleración de tratados de libre comercio y renegociación de contratos claves con Asia y Medio Oriente. El orgullo compartido se tradujo en pasos concretos para blindar la soberanía regional. Similar a la creación de la Comunidad Económica Europea tras la Segunda Guerra Mundial, el continente africano comenzó a sentar las bases para una integración real, capaz de resistir presiones externas y decidir su propio destino. La apuesta era inmensa. Si el plan fracasaba, el mundo confirmaría el mito de que África no puede defenderse, y la esperanza de autodeterminación quedaría enterrada otra generación. Era un desafío existencial, resistir o resignarse a la dependencia. El precedente de países como Chile durante la dictadura militar, donde el aislamiento internacional llevó a una crisis económica profunda, estaba presente en la mente de muchos líderes africanos. Pero también lo estaba el ejemplo de Corea del Sur, que tras la guerra se reinventó y construyó una economía fuerte y soberana. Pero la resistencia africana no se quedó en palabras. Se construyó con datos, rutas, acuerdos y una nueva confianza. El pulso había cambiado, y el mundo tendría que mirar el poder africano con otros ojos. Empresas locales comenzaron a invertir en innovación tecnológica, apostando por el valor agregado y la industrialización. Por ejemplo, en Etiopía, la industria textil recibió un impulso sin precedentes gracias a la colaboración con diseñadores locales y el apoyo estatal, creando empleos y generando riqueza interna.
La tensión aumentaba en los pasillos de Washington y Bruselas. Nadie podía predecir cuál sería el siguiente movimiento africano. Analistas de todo el mundo comenzaron a estudiar el fenómeno, buscando lecciones aplicables a otras regiones que enfrentan desafíos similares, como América Latina y el sudeste asiático. Un continente que aprende a decir no, aprende también a imaginarse de nuevo. Cuando las sanciones buscaban asfixiar la economía africana, la respuesta no fue sumisión, sino reinvención. Las exportaciones no se detuvieron, solo cambiaron de dirección. Este proceso de reinvención recuerda a los países bálticos tras la disolución de la Unión Soviética, que supieron redirigir su comercio hacia la Unión Europea y reinventar sus economías en tiempo récord. El oro africano empezó a viajar hacia Moscú. Los alimentos hallaron mercados inesperados en Asia. Los textiles, antes reservados para Europa y Norteamérica, ahora llegan con fuerza también a América Latina. Un caso concreto es el de Sudáfrica, que en menos de 6 meses logró duplicar sus exportaciones de frutas y vino a mercados asiáticos, compensando en gran medida la pérdida de ingresos por las sanciones occidentales. En cuestión de semanas, el mapa de alianzas se transformó. China, Rusia, India y Brasil ofrecieron mercados abiertos, acuerdos de swap de monedas y, sobre todo, inversión directa sin las antiguas condiciones humillantes. Esto significó que, en vez de depender del dólar, los países africanos comenzaron a negociar en yuanes, rupias y reales, debilitando la centralidad de la moneda estadounidense en el continente. Se crearon bancos regionales, como el Banco Africano de Desarrollo, que proporcionaron líneas de crédito flexibles para infraestructuras, educación y salud, inspirados en el modelo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Europa, sintiendo la presión de perder el acceso a materias primas esenciales, optó por una estrategia menos visible. Funcionarios y empresas europeas empezaron a comprar discretamente productos africanos, temiendo verse aislados de la nueva red de comercio. Esta reacción es similar a la estrategia de Alemania durante la crisis del gas ruso, cuando buscó alternativas en África y Oriente Medio para no depender exclusivamente de un solo proveedor. En apenas medio año, África aseguró más de $45.000 millones en nuevos contratos y líneas de crédito. Cada sanción impuesta por Occidente generó una alianza alternativa. Por cada arancel, surgió un comprador dispuesto a desafiar el viejo sistema. Este fenómeno se conoce como el escudo multipolar, una red flexible e innovadora donde la diversificación y la cooperación sustituyen a la dependencia. Cuanto más intentaba dividir Occidente, más fuerte se tejía la red africana de aliados y oportunidades. Pero la victoria no fue solo económica. En las calles de Lagos, Dakar y Nairobi, murales vibrantes y hashtags virales celebraban la dignidad recuperada. En las universidades, los debates giraban en torno al significado de este momento. África ya no acepta el papel de víctima, ahora lidera su propio destino. El efecto dominó fue inmediato. Nigeria, Sudáfrica y Kenia comenzaron a replantear sus políticas exteriores y comerciales. Latinoamérica y Asia observaban con atención, inspirándose en la capacidad africana de transformar sanciones en soberanía. Sin embargo, el nuevo poder trae consigo un riesgo inmenso. Si África permite que viejas divisiones resurjan, el antiguo orden podría regresar más fuerte y más implacable. Consolidar este escudo multipolar exige no solo alianzas, sino también unidad interna, visión de futuro y vigilancia permanente. El ejemplo de Yugoslavia, que tras una etapa de cooperación se fragmentó por divisiones internas, sirve como advertencia sobre el peligro de no mantener la cohesión. El camino hacia la verdadera independencia apenas comienza. Ahora, mantener la unidad será el mayor desafío de todos. La soberanía no es solo un ideal abstracto, es una práctica diaria. Burkina Faso lo demostró de manera contundente. Nacionalizó sus minas, expulsó bases extranjeras y comenzó a reinvertir cada franco en agricultura y educación. El control de las divisas ya no está en manos extranjeras. Ahora la riqueza mineral alimenta proyectos locales y fortalece el futuro del país.
Este tipo de medidas recuerdan a la Revolución Boliviana de 1952, donde la nacionalización de las minas de estaño marcó un antes y un después en la historia económica nacional. Este movimiento audaz trascendió fronteras. Inspiró a otros. En Nigeria se reabrieron contratos petroleros para renegociar en condiciones más justas. En Kenia surgieron nuevas rutas comerciales que dejaron de depender exclusivamente de los viejos centros de poder. El mensaje se propagó como pólvora. Resistir no solo es posible, puede ser transformador. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, se implementó un programa para que las ganancias del cobre y el cobalto se reinviertan en infraestructuras y educación, siguiendo el modelo noruego del Fondo Soberano del Petróleo. Durante décadas, el miedo paralizó a gobiernos y sociedades. Ahora, la resistencia ya no es vista como suicidio económico, sino como un acto de reconstrucción inteligente y de autoestima colectiva. Cada paso hacia el control propio demostró que perder el miedo es el primer paso hacia una libertad real. El ejemplo de Malasia, que tras la crisis asiática apostó por la autosuficiencia alimentaria y tecnológica, inspira a líderes africanos a invertir en investigación, ciencia y tecnología. El mundo multipolar ha sido decisivo. Las amenazas de sanciones, antes paralizantes, se ven hoy como oportunidades. Diversificar socios, fortalecer industrias propias y crear alianzas con quienes respetan la soberanía africana. Las sanciones, lejos de ser un castigo sin salida, se han convertido en catalizadores de ingenio y unidad. La experiencia de Irán, que tras décadas de sanciones desarrolló una industria farmacéutica y tecnológica nacional, demuestra cómo la adversidad puede ser transformada en oportunidad. Para la juventud africana, la narrativa ha dado un giro radical. El futuro ya no se busca fuera, sino que se construye en casa, con dignidad y valentía. Los ejemplos de liderazgo auténtico están reescribiendo el imaginario colectivo y sembrando una urgencia. La independencia no solo es posible, es necesaria. En escuelas de Senegal, los maestros enseñan historias de héroes locales y promueven el emprendimiento como forma de construir un futuro propio. Hoy, los precios de las materias primas ya no se dictan solo desde París, Londres o Nueva York. Las decisiones estratégicas sobre oro, petróleo y alimentos básicos empiezan a responder a intereses africanos y a negociaciones más equilibradas. La voz africana pesa más, y eso cambia las reglas del juego global. Empresas africanas, como Dangote Group en Nigeria, están liderando proyectos industriales que generan empleo y valor añadido en el continente. Pero este poder emergente exige nuevas responsabilidades. El bienestar colectivo depende de mantener la unidad y la vigilancia. Las presiones externas no desaparecerán, solo cambiarán de forma. Es crucial no caer en las mismas trampas disfrazadas. El ejemplo de Argentina, que tras un periodo de crecimiento volvió a depender de capitales extranjeros y sufrió nuevas crisis, sirve como advertencia para África sobre la importancia de la autodisciplina económica y la visión a largo plazo. El mayor riesgo es olvidar estas lecciones y permitir que las viejas dependencias regresen bajo nuevos rostros. Pero si África fortalece esta mentalidad, puede convertirse en un modelo mundial de soberanía, dignidad y desarrollo propio. Organizaciones como la Unión Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África pueden jugar un papel fundamental en mantener el rumbo y evitar la fragmentación. Sin embargo, el camino hacia la verdadera independencia aún está sembrado de desafíos. La próxima decisión determinará si África mantiene el control o cede terreno ante viejas presiones renovadas. Para lograrlo, es fundamental invertir en educación, tecnología y salud, aprendiendo de los modelos exitosos de países como Corea del Sur y Finlandia, que apostaron por el conocimiento y la innovación para transformar sus sociedades. La historia está viva, latiendo en este instante. Cada decisión, cada acto, escribe una línea que no se puede borrar. Lo que presenciamos en Burkina Faso no es solo el cierre de un capítulo, sino el nacimiento de un relato nuevo. Aquí, la dignidad y la soberanía
dejan de ser promesas rotas y se convierten en banderas que millones de africanos levantan sin miedo. El mayor peligro es evidente. Si el temor vuelve a dictar nuestras acciones, perderemos mucho más que contratos o mercados. Renunciaremos al derecho de ser dueños de nuestro destino. Cada titubeo abre la puerta a la sumisión, al regreso de siglos de dependencia disfrazada de cooperación. Pero si la valentía y la unidad se imponen, África, por primera vez en la era moderna, tendrá en sus manos la pluma para escribir su futuro. No es solo resistir sanciones o contestar a castigos. Es transformar cada intento de opresión en motivo para reforzar alianzas internas, innovar en la cooperación y demostrar al mundo que el continente no está condenado a ser espectador, sino que puede ser protagonista de la historia global. La chispa encendida en Burkina Faso prendió una reacción en cadena. 34 países africanos, en apenas 72 horas, rompieron el silencio y redefinieron la solidaridad continental. Voces antes dispersas, hoy retumban unidas, y la vieja táctica de dividir para dominar pierde fuerza ante una generación decidida a mirar de frente al poder occidental. Ahora, la pregunta es urgente. ¿Qué camino elegiremos? ¿El de la sumisión silenciosa o el de la afirmación colectiva? Cada persona, cada líder, cada ciudadano, lleva la responsabilidad de no permitir que este momento se desvanezca. Que no regrese el silencio, ni se apague el valor. Porque reclamar el propio destino requiere coraje, pero exige también sostenerlo juntos, sin dar un paso atrás. La historia africana está llena de ejemplos de lucha, de resistencia y de esperanza. Hoy, esa historia se escribe en presente, y el futuro está en manos de quienes se atreven a soñar y a actuar. Por eso te invito. ¿Tú qué opinas? ¿Está África lista para romper, de una vez por todas, las cadenas invisibles y reclamar su derecho a negociar, innovar y prosperar sin miedo? Deja tu reflexión, comparte tu voz y únete al debate. La historia no se detiene. Y el próximo capítulo nos pertenece.